Mindsurf. Transformaciones de la conciencia. Hola y bienvenidos a Transformaciones de la Conciencia. Este es un espacio hecho por y para psiconautas en donde conversamos sobre los misterios de la conciencia, la experiencia psicodélica y la naturaleza de la realidad junto a investigadores, autores y activistas. Ellos, desde su visión, nos ayudan a entender mejor todos estos fenómenos. Concebimos a la mente como un mar y a la armonía como la habilidad de surfear sobre las olas del pensamiento y la emoción. Antes de crear, hay que aprender a surfear la mente. El día de hoy conversamos con José Carlos Buoso y Genis Oña, de la Fundación ICERS, una organización sin ánimo de lucro y de utilidad pública dedicada a la integración de plantas de uso tradicional como herramientas terapéuticas en la sociedad actual, así como el estudio y promoción de políticas públicas basadas en evidencias científicas y derechos humanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mindsurf. En esta ocasión, pues estaremos hablando con dos integrantes de una de las principales organizaciones a nivel global encargadas de estudiar el tema de las plantas y de las sustancias psicodélicas y sobre todo en este caso de la integración de estas sustancias en la sociedad. Estamos hablando de ICERS. International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service, y estaremos hablando con José Carlos Buoso y Genis Oña. Muchas gracias por acompañarnos a ambos. Gracias a vosotros por invitarnos. Sí, lo mismo, gracias. Genial. Bueno, pues para comenzar nos gustaría conocer un poco acerca de cómo les está yendo a ustedes en estos tiempos pandémicos. ¿Cómo le va a ICERS en medio de toda esta situación, terrible situación global que enfrentamos todos? Bueno, pues supongo que con extrañeza como en el resto del planeta. Llevamos con la oficina sin apenas funcionamiento desde marzo, teletrabajando, pero bueno, también ha habido un punto que sin caer bueno, la frivolización pues nos ha venido hasta bien, ¿no? Para parar, por lo menos al departamento, al área científica, parar. Teníamos muchos estudios que con la dinámica pues se van haciendo y no da tiempo a analizar datos, a escribir manuscritos y tal. Entonces, bueno, pues ha sido un tiempo que ha venido bien para avanzar en todo este trabajo y en poner alguna investigación nueva en marcha con métodos pues, nuevos que requieren los tiempos actuales. Pues bueno, si nos pueden compartir, queremos saber un poco sobre la misión. Sí. ¿Genis? Ya. Bueno, no, más que nada, sí, yo creo que ya lo ha dicho todo Buoso. Pero bueno, sí, no, más que nada desde un punto de vista de los que estamos en ciencia, también es un trabajo que se puede hacer más o menos bien sin estar en la oficina. Y vaya, y en estos tiempos, pues más que nada nos hemos adaptado a esto, a estar cada uno en su casa y a distancia y tal. Y bueno, también han surgido, como decía José Carlos, nuevas oportunidades, ¿no? Hemos empezado un estudio. Podemos hablar luego, sí. Venga. Vale. ¿Regina? Ya, es que está un poco retrasado el audio en mi computadora, lo siento. Ya, listo. Bueno, pues moviéndonos hacia la misión última de ICERS y cuál es qué nos pueden compartir sobre su propuesta y su... ¿Qué pasó? Ay, lo siento. La voy a mover, está fallando mucho aquí mi conexión. El internet en estos tiempos. Dale, pequeños problemas técnicos. Sí, justo a mí también me estuvo marcando aquí una conexión débil. Pero bueno,
Supongo que la pregunta que hace Regina es si nos pueden compartir un poco sobre la visión, el objetivo último de ICEERS en cuanto a su visión, en cuanto al modelo de aproximación a las plantas y las sustancias que ustedes proponen. Bueno, ICEERS un poco así a grandes rasgos lo que trata o lo que tratamos es de cambiar la relación que tienen las sociedades contemporáneas con las plantas psicoactivas, ¿no? El conocimiento tradicional pues, se ha considerado, sobre todo en los últimos 30, 40 años, ¿no? con la consolidación hegemónica de la biomedicina, bueno, pues como chamanismo, superchería, superstición, y sin embargo sabemos que el conocimiento tradicional que tienen los pueblos, por ejemplo, amazónicos, ¿no? O del África ecuatorial, pues es un conocimiento muy sofisticado sobre formas de abordar enfermedades o problemas, algunos de ellos que están en la base de algunos de los grandes problemas que tenemos en las sociedades más contemporáneas, ¿no? O occidentalizadas. Probablemente el principal problema tiene que ver con problemas de salud mental. Y muchos de estos problemas de salud mental probablemente tienen que ver con la ruptura de los vínculos comunitarios y con la atomización de los individuos, recluyéndoles, ¿no? y aumentando los índices de soledad. Entonces esto es algo que las comunidades tradicionales han sabido manejar muy bien, tanto en la forma de organización comunitaria como en el uso comunitario que tienen de muchas de las plantas, ¿no? Aparte del conocimiento sofisticado que tienen en medicina, ¿no? Pero en el caso de la ayahuasca, por ejemplo, pues el conocimiento que tienen los sipivos, ¿no? Tan quirúrgico del tratamiento de algunas enfermedades, pues es fascinante. Y lo que tratamos es, bueno, de tratar de establecer puentes desde una perspectiva no colonialista y no extractivista, ¿no? Y tratando pues también de que se reconozca el conocimiento tradicional dentro de un derecho humano que se llama derecho a la ciencia, y es otra de las áreas también que trabajamos en ICEERS, ¿no? Tratamos de combinar evidencia científica con derechos humanos. Y no sé si quieres añadir algo, Jenny. No, bueno, la parte fascinante o original de ICEERS se basa precisamente en eso, ¿no? En lugar de centrarnos en, no sé, en vamos a convertir los psicodélicos en medicina o algo así, pues yo creo que tendemos más hacia la complejidad y abrazamos distintos discursos, sostenibilidad. Por tanto, es un discurso amplio y que pretende como mínimo abarcar la complejidad de este fenómeno, ¿no? Desde distintos ángulos. Sí, y considerando que este es precisamente un tema muy complejo, que tiene multidisciplinario, pasa a tocar prácticamente todas las áreas de la experiencia humana, en términos de cronológicos, digamos, ¿qué es lo más reciente en lo que se encuentran trabajando ahora? Jenny, dale, si quieres. Es que es una pregunta difícil, por eso te la dejaba a ti también. Porque, bueno, es que en paralelo tenemos muchos proyectos en marcha. Entonces, no sé, yo no hablaría de un proyecto en particular, sino de áreas que se están moviendo actualmente. Y ahora básicamente tenemos distintas áreas centradas en la ayahuasca, con estudios que ahora el último que estamos preparando es uno centrado en las experiencias difíciles que han tenido algunas personas en ceremonias de ayahuasca. Luego otra área sería la ibogaína, donde estamos haciendo distintos estudios y desde distintas áreas de ICEERS también, abarcando, como decía antes, no solo aspectos clínicos, sino también comunitarios y tal, ¿no? Y desde el punto de vista clínico está a punto de empezar un ensayo clínico en el que vamos a ver si bajas dosis de ibogaína son eficaces y seguras para el tratamiento de la deshabituación a la metadona. Y entonces, bueno, todo esto es un apartado también muy complejo. Y luego otra área sería el tema cannabis, que también estamos ultimando varios estudios ahora mismo, sobre todo también leyendo indicadores de salud. Publicamos hace un añito o algo así un estudio en el Journal of Psychoactive Drugs,
en el que aplicamos indicadores de salud a usuarios de ayahuasca. Y ahora estos indicadores también los hemos aplicado a usuarios de cannabis con enfermedades crónicas que utilizan cannabis como automedicación. Y entonces, bueno, no quiero enrollarme mucho, pero los indicadores de salud pues básicamente te permiten hacer una extrapolación más fiable de los datos obtenidos en tu muestra a la sociedad en general, porque tienen validez desde un punto de vista de salud pública. Entonces difieren un poco de las aproximaciones que se han hecho hasta ahora, más bien psicométricas, utilizando cuestionarios o clínicas, haciendo estudios y tal. Y entonces, como te digo, no sé, son una amalgama de estudios que están saliendo ahora, aparte de pequeñas colaboraciones, escritos, capítulos, etcétera, no sé, es un poco complicado. Ok, sí, sí, ciertamente es complejo, ¿no? Por eso es como difícil simplificar qué es lo último en lo que se está trabajando, me imagino. Em, s- He visto también en su página web que han hecho 2 o 3 publicaciones con respecto al tema del COVID. Hace un momento mencionaste el tema de la ayahuasca. Em, Sabemos que la mayoría de las actividades que involucran toma de ayahuasca se realizan de forma ceremonial, lo cual implica que estén 10, 20, incluso 30 personas. Esto tiene implicaciones muy fuertes en materia de salud pública con todo lo que está ocurriendo en la actualidad. Eh, Esos artículos son muy buenos, algunos los he compartido, sin embargo creo que esa información realmente dentro de la comunidad que hace uso de plantas sagradas y de sustancias psicodélicas, esa información tendría que estar con una vigencia y una relevancia importante. ¿Podrían platicarnos un poco acerca de las conclusiones de estos textos que han publicado con respecto a COVID, ayahuasca, o incluso cómo afecta en perspectiva psicológica todo este fenómeno de salud pública, etcétera? Sí, bueno, esto ha sido un poco casualidad y un poco la realidad nos ha puesto, la realidad y el azar ha hecho que podamos hacer el experimento sobre una hipótesis que planteamos como consecuencia del estudio que comentaba antes Jenis de ayahuasca y salud pública, ¿no? En este estudio utilizamos indicadores de salud pública, pero también se nos ocurrió utilizar indicadores que tuvieran que ver con estrategias de afrontamiento del estrés, ¿no? Pensando que podríamos encontrar si las personas que... Porque, bueno, la ayahuasca no deja de ser una experiencia estresante. Si tú mides metabolitos, encuentras aumentos de cortisol, ¿no? Y probablemente, bueno, pues... por eso incluimos estos indicadores. También incluimos indicadores que tenían que ver con los vínculos comunitarios, ¿no? Y lo que nos salió es que efectivamente pues, nuestras poblaciones parecía que puntuaban, nuestra población que es representativa de la cantidad de gente que pueda estar en España utilizando ayahuasca, efectivamente había estas puntuaciones altas en capacidades para afrontar, o en estrategias de afrontamiento del estrés. Pero bueno, faltaba, pero no dejaban de ser datos retrospectivos. Bueno, pues un año después de repente se nos presenta la situación pandémica actual en la que tenemos a toda la población efectivamente sometiéndose a una situación de estrés bastante extremo en algunas comunidades y en algunos países, sobre todo los que hemos vivido durante muchos meses el aislamiento y el confinamiento, ¿no? Y probablemente la mayor fuente de estrés a la que se le puede someter a un ser humano es el aislamiento social. Con lo cual teníamos la forma de poder evaluar si efectivamente las personas que utilizaban ayahuasca u otras plantas y de qué forma también lo utilizaban, pues efectivamente estaban como inmunizados o eran más capaces de gestionar situaciones estresantes como la que se nos está poniendo ahora, que es la más extrema, como digo, que es el aislamiento social. Con lo cual diseñamos de urgencia un estudio en el que pues, lanzamos por internet, recogimos unas 3.000 respuestas de diferentes idiomas, en portugués, en castellano, y en español y en inglés. Y a estas personas las estamos siguiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Hicimos un primer seguimiento 2 meses después y ahora tocará 6 meses después del inicio del confinamiento el siguiente seguimiento y de esta forma ver
cómo las personas que toman ayahuasca, pero también otros psicodélicos, dependiendo de qué contextos los toman, pues tiene alguna diferencia en los posibles efectos que haya podido tener el confinamiento o la situación de estrés derivada de la crisis de la COVID, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos, ¿no? Estos escritos de los que hablas fueron pues, las primeras hipótesis que escribimos así de manera divulgativa para publicar en nuestro blog, en ICERS, y estamos ahora analizando los datos de la primera tanda, de la primera oleada de cuestionarios, y bueno, a lo largo del tiempo iremos haciendo públicos los resultados. Vale, sí, sí, sí. ¿Existe o sea, cuál es tu impresión? Sé que aún no han procesado toda la información y es difícil concluir cosas, pero ¿cuál ha sido tu impresión de este ejercicio que han hecho ustedes midiendo toda esta información? Bueno, no sabemos. Yo mi impresión creo que va a ir un poco en la línea de lo que publicamos en el artículo de indicadores de salud pública. En realidad, la mayoría de indicadores no había mucha diferencia con relación a la población general. Sí que las personas que participaban regularmente en ceremonias tenían como mejores hábitos o hábitos más saludables, ¿no? Comían más piezas de fruta y de verdura, el índice de masa corporal está más ajustado, es como si hubiera una mayor preocupación, ¿no? Por el bienestar y el autocuidado. Pero en la mayoría de indicadores de salud no encontramos que hubiera. También había un poco menos de colesterol. Y algo muy interesante, la mitad de la muestra dejó de utilizar fármacos de prescripción desde que esto es algo bastante interesante, ¿no? Porque cada vez van más personas de ceremonias que tienen problemas de salud mental y que están medicadas, ¿no? Entonces, y la medicación psiquiátrica sabemos que a largo plazo pues, es complicada, ¿no? Pero bueno, en general no encontramos grandes diferencias, lo que nos llevó a concluir que pues, no es que la ayahuasca sea la causa de estos mejores beneficios, en el caso de que los haya, porque es muy difícil asignar una relación de causa-efecto, ¿no? a pues, un hábito concreto con cosas tan complejas, ¿no? Como es la salud global, ¿no? Pero sí que las ceremonias de ayahuasca pues, podían insertarse perfectamente en Occidente o en las sociedades contemporáneas sin que se derivaran problemas de salud pública, igual que en su día pues, se introdujo la medicina ayurvédica o la medicina china o otras prácticas de autocuidado, ¿no? En ese sentido, yo también tampoco creo que vayamos a encontrar grandes cosas, sino pues, que simplemente pues, muchas personas les ha servido estas ceremonias como una estrategia más de autocuidado a la hora de hacer frente a estas situaciones estresantes extremas. Pero bueno, no sé, a lo mejor Jenis tiene otra impresión. No, es que es difícil, claro, todo lo que podamos hablar ahora serán conjeturas, porque te digo, todavía no tenemos los resultados. Pero bueno, sí que es verdad que, como decías antes, Ibra, las ceremonias de ayahuasca o de otras sustancias o plantas se caracterizan precisamente por su uso dentro de este contexto ritual, ¿no? O contexto ceremonial. Y entonces lo que permite también a menudo es crear una comunidad de personas que se van viendo, se van encontrando y que va mucho más allá de la toma de ayahuasca, sino que se ponen al día, se explican sus cosas, bueno, y se establecen unos lazos bastante fuertes, ¿no? Entonces, claro, esta es la situación totalmente opuesta al aislamiento social que estamos comentando. Por tanto, el participar de estas ceremonias sugiere como mínimo que pueda tener un efecto protector o preventivo delante de estas situaciones tan extremas. Pero, como digo, pues tendremos que verlo. A ver qué Claro, sale de y esto. también me viene a la mente toda esta problemática, digamos, como de salud que se puede llegar a generar si estás en un espacio cerrado junto con otras 20 personas y que todos estén tomando de la misma copa y todas estas cosas. Eh, ¿Tú qué piensas con todo este bagaje que tienes en la investigación? ¿Qué piensas sobre estas ceremonias durante las fases críticas de la pandemia? ¿Deben evitarse? ¿Es mejor optar por otros modelos como podría ser, no sé, un servicio de ayahuasca a domicilio, quizá este otro tipo de cuestiones que eviten las aglomeraciones masivas y todo esto? ¿O es una cuestión no tan relevante? O no sé, ¿cuál es tu posición?
quién preguntas? Puede contestar cualquiera, sí, creo Bueno, que aplica para ambos. ahora mismo esto tampoco se puede decir que las ceremonias están paradas en casi todo el planeta porque pues, con los cierres de los vuelos y tal, pues tampoco viaja la ayahuasca. En realidad, ahora las personas que organizan ceremonias y las personas que van a ceremonias, pues, bueno, porque no hay donde participar, ¿no? Pero claro, en el caso, cuando esto se vaya a iniciar, pues cambiará, pues como ha cambiado en otros aspectos de la vida, ¿no? Pues habrá que readaptarse. Sabemos, ¿no?, de algunos grupos que están haciendo las ceremonias como nosotros ahora, por Zoom. O sea, pues, si algo nos caracteriza a los humanos es la capacidad de adaptación, ¿no?, y de reinvención frente a las adversidades, Claro. de nuevas oportunidades, ¿no? Y esto es lo que está haciendo otra gente en otros ámbitos de la vida, y las personas que organizan ceremonias pues también. Aquí donde está, quien está sufriendo de manera muy dura son las comunidades indígenas, ¿no? O sea, las comunidades han entrado incluso a pueblos no contactados o a pueblos aislados, ¿no?, de Brasil y de Perú. Entonces esto está siendo una auténtica barbaridad, porque aunque dicen que las pandemias son universales y son globales, en realidad el impacto no lo es. Claro, sí, quizá fue un poco localista mi pregunta, porque aquí en México ocurrió que no cesaron las, las ceremonias y las sesiones enteogénicas y demás. De hecho, se generó cierta polémica también en redes sociales porque las personas precisamente abogaban por mejor mantenerse un poco al margen de este tipo de actividades. Y sin embargo, pues los neochamanes, no necesariamente chamanes, pero sí muchos neochamanes urbanos, no cesaron de hacer sus ceremonias. Hubo gente muy responsable que sí, y optó como por modelos distintos, pero bueno, al final un poco a eso iba mi pregunta. También quisiera preguntarles, salvo que Regina ya esté por ahí con audio y también quiera intervenir con alguna pregunta. ¿Cuáles han sido hasta el momento los principales obstáculos que han enfrentado en todas estas investigaciones que me comentan? No sé, ya sea de carácter, no sé, académico, legal, etcétera. Bueno, el principal obstáculo, como siempre, es económico. Ujú. Pues no hay recursos suficientes para hacer todo lo que nos gustaría, ¿no? Claro. O sea, en realidad nosotros no hemos tenido. Hablo de nuestra experiencia en ICERS, ¿no? Ujú. Mi experiencia antes de ICERS sí sufrió pues, el cierre de un estudio por razones políticas, un estudio con MDMA para el estrés postraumático. Pero bueno, esto fue hace años y en los 10 años que lleva ICERS, pues nunca hemos tenido los primeros proyectos que pasábamos a los comités de ética, pues el comité de ética pues nos hacía como algunas preguntas que se notaba, ¿no? Pues que necesitaba un poco de confianza, pero ahora digamos que ya pues nos hemos ido conociendo el comité de ética, nosotros al comité de ética y el comité de ética a nuestros proyectos, y Ujú. las cosas que nos piden pues son cosas así menores y la verdad es que nunca hemos tenido problemas. El principal problema que estamos teniendo ahora es pues con la pandemia el ensayo clínico que vamos a hacer con ibogaína, que si quieres pues te puedo comentar porque es su tesis doctoral. Sí, adelante. No, justo se está retrasando por esto, ¿no? Porque, bueno, pues se va a hacer en Reus. Reus es un hospital importante dentro de la zona. Tuvieron que habilitar camas para atender a enfermos de COVID y, bueno, todo esto haciendo que esto se retrase, aunque parece ser que ya por fin vamos a empezar en octubre. Sí, curiosamente tampoco. O sea, hace años sí que se mencionaba mucho la limitación de que es muy difícil investigar con estas drogas por no sé, por su imagen social o porque no están aceptadas, porque son ilegales, etc. Pero la verdad es que en el tema de ayahuasca, por ejemplo, el Hospital de Barcelona, el Hospital Sant Pau, llevaba 20 años investigando con ayahuasca y en la corta trayectoria, porque yo no llevo tantos años como vos en esto, tampoco he visto muchos problemas a este nivel, ¿no? Sino que, bueno, simplemente si cumples unos criterios determinados
si tienes la aprobación del comité de ética, etcétera, pues todo va bastante bien. Y los trámites, claro, los impedimentos en nuestro caso sí que vienen más por ser un estudio independiente, que, claro, la mayoría de ensayos clínicos son apoyados por la industria y hay mucho dinero detrás y hay muchas personas detrás que se aseguran que esto salga adelante cuanto antes mejor y tal. Y los hospitales y los centros de investigación están acostumbrados, entre comillas, a este tipo de investigación con la industria, ¿no? Pero cuando te viene un estudio independiente que lleva a cabo una fundación sin ánimo de lucro, sin un laboratorio detrás, que no tiene intención de comercializar el fármaco y hacerse rico, sino que solo va con la intención de aumentar el conocimiento sobre un campo determinado, a mucha gente le suena extraño y se empiezan a preguntar, vale, pero ¿esto cómo funciona? Pero sí, de verdad, ¿esto cómo lo queréis hacer? No sé qué, tal. Y entonces nosotros sí que nos hemos encontrado en este sentido en como pequeñas trabas a nivel burocrático, pero por esto, porque la investigación independiente lamentablemente es escasa y mucha gente no sabe cómo lidiar con ella, algunos trámites son distintos, etcétera. Pero más allá de eso, respecto a las drogas en sí o a las sustancias en sí, no hemos tenido mucho problema. Sí, no, ha habido varias paradojas, ¿no? En los últimos quizá 20 años, en los que principalmente la investigación era investigación independiente y se hacía pues, con dinero público o como en ICES, ¿no? Con dinero de pequeños filántropos. Pero y a la vez era muy difícil. O sea, se hacía investigación independiente, pero había con los psicodélicos este estigma que si son fármacos que producen alucinaciones y todo esto, ¿no? Digamos que todo ha ido cambiando. En el caso de los ensayos clínicos, hubo una normativa en Europa en 2006 que vino como no lo voy a explicar porque es complejo, pero terminó prácticamente con toda la investigación independiente y dejó en manos de la investigación clínica, en manos de la industria, ¿no? Entonces, los comités de ética se fueron acostumbrando a la inexistencia o la desaparición de los estudios independientes y solamente pues, que los ensayos clínicos vengan por parte de la industria. Y esto, pues, a algunos comités les sigue costando entender que no haya fines comerciales detrás de la realización de determinados estudios. Y en paralelo, el estigma ha desaparecido. A medida que se han ido publicando investigaciones, a día de hoy es imposible estar al día de la literatura que se publica en revistas científicas. Nosotros, vamos, al menos yo que me dedico a esto, no consigo estar al día. No sé si Jenis sí, pero tendrías que estar exclusivamente leyendo, ¿no? Para poder estar al día. Esto quiere decir que hay un boom de la investigación psicodélica, del interés por los psicodélicos. Cada vez pues, los psiquiatras, digamos, convencionales están haciendo estudios con psicodélicos y ya, por supuesto, ha entrado la farmaindustria con toda su intensidad y su arsenal a empezar a financiar estos estudios, ¿no? Con lo cual, esto tiene algunas cosas positivas, algunas no tanto, y no sé, yo espero que en 2 o 3 años ya haya algunas medicinas psicodélicas comercializadas. Sí, justo mientras hablabas acerca del peso que tiene la evidencia de los psicodélicos, justo pensé eso, o sea, en el momento en el que ya un psiquiatra ortodoxo no pueda evitar sentir una cierta atracción por el tema de los psicodélicos, en ese momento la propia industria farmacéutica va a entrar, que de hecho ya hay claras muestras, ya ha entrado exactamente. Podríamos hablar un poco acerca de las implicaciones de esto, porque creo que es algo muy importante que en la mayoría de medios sobre psicodélicos no se habla, porque se tiene más bien esta perspectiva de que, como de que la medicalización de los psicodélicos tiene que ser algo natural, positivo, y ciertamente tiene puntos positivos, como el incremento en la inversión para la investigación y demás, pero también corre con riesgos, como creo que ustedes también conocen. No sé si pueden platicarnos un poco acerca de este tema de farmacéuticas, intereses económicos en investigación sobre psicodélicos y demás. Bueno, es que es un tema complejo también. Uh-huh. Mientras voy hablando oiréis a mi gato que está por aquí pidiendo comida, pero bueno.
Entonces, no sé, sí que es verdad que hace 5 o 6 años era como un discurso todavía muy incipiente el plantear a ver si las farmacéuticas se acabarán apoderando de los psicodélicos y tal. Y hoy mismo es una realidad. Ya hay varias compañías, bastantes compañías y grupos de filántropos financiando un montón de estudios con psicodélicos. Entonces, claro, uno se plantea, bueno, es que al final el terreno de juego es uno determinado, que hace décadas que está así, que es el mercado farmacéutico y la industria de desarrollo de fármacos. Funciona de una determinada manera y tú, si quieres sacar un fármaco al mercado, pues tienes que adaptarte un poco a las reglas del juego. Y en esto pocas veces se pensó hace unos años, cuando se reinició toda esta investigación a principios de los 2000 o algo así. Había como muy pocos planteamientos en este sentido de a ver cómo se va a hacer cuando queramos comercializar estos fármacos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si el objetivo final va a ser que estas plantas, estas sustancias, como se acaben traduciendo al final como producto de comercialización, lleguen a un amplio rango de población, si ese va a ser el objetivo final, pues bueno, pues si hay empresas que se tienen que lucrar y ganar dinero, pues que lo ganen. Si es que el problema que tenemos es que actualmente muchos pacientes con muchísimas condiciones psiquiátricas distintas, yo creo que no hay un tratamiento eficaz para ninguna, ni tan siquiera la ansiedad o la depresión, que son las más prevalentes. Lo importante es que estos pacientes necesitan tratamientos eficaces y mientras estas farmacéuticas puedan garantizar un tratamiento eficaz, los medios, pues bueno, serán unos, serán otros, pero vaya, al final tenemos mucha gente necesitando mucha ayuda. Y entonces, no sé, el discurso ético y tal, claro que está bien y claro que nos lo hemos de plantear, pero no sé hasta qué punto hay ciertos límites y tenemos que permitir también que toda esta investigación avance y se consigan estos remedios como mínimo para empezar a tratar pacientes que lo necesiten. Y luego ya veremos cómo pueden, no sé, cómo podemos influir en estas compañías para que haya cierta reciprocidad, como que puedan invertir en las comunidades donde estos productos se han utilizado de una manera tradicional siempre. No sé, hay muchos posibles mecanismos y hay muchos discursos, muchas líneas. No sé, Boso, si quieres comentar algo. Sí, nosotros en NICERS en realidad no nos parece ni bien ni mal. Nosotros simplemente no trabajamos en esto. Consideramos que es un enfoque erróneo porque considerar las enfermedades mentales desde una perspectiva puramente biológica pues es un error. La depresión no es una disrupción de los mecanismos serotoninérgicos. No hay una sola evidencia que así lo muestre. No se conocen las causas etiopatogénicas de las enfermedades mentales y tratar de reducir una enfermedad mental o su curación a una píldora, pues sea con antipsicóticos, con psicofármacos o con psicodélicos, pues está condenada a seguir repitiendo los mismos errores, es decir, no seguir tratando por las raíces de los problemas que yo creo que son más de orden social, como animales sociales que somos, y comunitarios. Entonces, si no se incide sobre la comunidad, ningún modelo biomédico va a cambiar la situación. Aún así, pues si es lo que quieren hacer, está bien que lo hagan. Hay muchos millones, muchos cientos, incluso miles de millones de inversión. Antes la investigación psicodélica con MDMA o con psilocibina, como decía, ¿no? Venía de filántropos y lo que se pretendía era pues, que cuando estas medicinas estuvieran disponibles no hubiera lucro. Yo tampoco estoy en contra del lucro, pero también hay que recordar que si todos estos ensayos clínicos que vienen de la industria se pueden hacer es porque todos los estudios preclínicos y clínicos en fase 1 se han hecho con dinero público en universidades públicas y en centros públicos de investigación. Es decir, se están aprovechando de un dinero que se ha hecho bien con dinero público o bien con dinero de filántropos y estaría bien, como dice Jenny, que hubiera pues, cierta devolución de este dinero. Estoy hablando que la MDMA no podría estar ahora en esta fase de investigación sin toda la investigación preclínica, pero si los estudios que se hicieron aquí en España en el INIM con MDMA o en Suiza del grupo de Follenbider o en Estados Unidos del grupo de Charlie Brock, ¿no?
o con psilocibina, pues igual, ¿no? En los años 90 hubo 5, 6, 7 investigadores en humanos que fueron los que permitieron que 10 años después se pudieran empezar a hacer ensayos clínicos terapéuticos porque había los estudios de seguridad, ¿no? y de tolerabilidad, ¿no? Entonces, esto pues, es algo que la industria siempre se ha aprovechado de la investigación que se ha generado en los grupos independientes de investigación para luego hacer su... Esto es lo que no mola tanto. Claro, claro, es como una conducta parasitaria, ¿no? De parte de las farmacéuticas, utilizar la base que investigadores y organizaciones independientes han logrado con el trabajo de años y años de investigación y de pronto utilizar esto ya para llevar estudios de fase 2 o de fase 3 y ya medicalizar. Y el problema, no, o sea, además de, o sea, ciertamente no es un problema el lucro cuando se está ofreciendo un buen servicio a cambio o un producto, lo que sea, sino que aquí también hablamos como de esta paradoja en la que por un lado se está aceptando el beneficio que puede tener el uso de estas sustancias, pero al mismo tiempo permanece este prejuicio como por ejemplo hacia el mal llamado concepto de alucinación. O sea, para empezar ni siquiera tenemos muy en claro a nivel neurofisiológico y todo esto, cómo se produce una alucinación. Sin embargo, el prejuicio existe hasta tal punto que compañías farmacéuticas están proponiendo sustancias que tengan los beneficios de los psicodélicos, pero eliminando la parte visionaria de la experiencia. Entonces también permanece este estigma o estos prejuicios y opera de manera ideológica en todo lo que, o en mucho de lo que estas compañías se proponen en su camino a hacerse del mercado, digamos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estas compañías ya no obedecen, simplemente hacen negocio. Y si puede ser negocio el quitarle el aspecto visionario a las sustancias, pues van a encontrar inversores en realidad. Todas estas inversiones son consecuencia de las políticas de drogas que hay ahora mismo. El MDMA pues, lleva en el mercado desde los años 70, ¿no? La psilocibina son sustancias que se han utilizado de manera tradicional. Entonces, la prohibición y la persecución de estas sustancias ha hecho que la única forma de ser legitimadas estas sustancias es por la vía medicalizada, y la vía medicalizada hace que se inviertan miles de millones de dólares en esto, que mucha gente gane dinero para explotar sustancias que no valen nada, ¿no? Como es el cultivo de psilocides, ¿no? en una casa. Claro. Con lo cual, esto también va a ser un fenómeno interesante cuando empiece a avanzar este fenómeno de decriminalizing nature. Por ejemplo, en España nunca ha estado criminalizada el uso de sustancias, con lo cual las empresas que están haciendo los ensayos clínicos podrán vender tratamientos con psilocibina a los precios exorbitados que quieran, pero van a tener una competencia que empieza a salir ahora de gente que empieza a montar centros donde la gente pueda venir con sus sustancias a poder tomarlas, ¿no? Entonces esto va a ser y de hecho pues muchas de estas empresas pues, están inquietas al menos, ¿no? Porque claro, toda persona que por su cuenta haga estos tratamientos pues es dinero que deja de ganar. Entonces no sé, es como que está ocurriendo también cierto mecanismo compensatorio, ¿no? Haberse aprovechado de todo este conocimiento que ha generado la investigación pública e independiente para devolvérselo, porque la sociedad civil al final siempre es más poderosa y siempre va a saber, siempre va a ganar. Entonces, no sé, esto es una de nuestras premisas y por eso trabajamos en temas de políticas públicas y todo lo que hacemos por esto, ¿no? A fomentar que el cambio social venga de abajo arriba. Sí, y justo el campo de batalla siempre va a ser con la sociedad civil y el tema, por lo tanto, la punta de lanza para lograr estas transformaciones es en efecto incidir en las políticas públicas, política de drogas y al mismo tiempo todo este trabajo de reducción de riesgos y daños y demás. Y justo en México pareciera que hay varios actores importantes en materia de estas últimas dos cuestiones. Hay mucha gente queriendo generar políticas públicas, propuestas de políticas públicas y muchos colectivos como Mindsurf y como Vía Sinapsis, la Sociedad Mexicana de la Psilocibina, muchos otros que también están apoyando desde ese frente.
pero justamente la parte de la investigación como tal, investigación académica, ensayos clínicos, todas estas cuestiones permanecen un poco rezagadas. Ahora mismo varios colectivos en nuestro país estamos trabajando para conformar la Sociedad Psicodélica de México y realmente generar un ente que tenga un mayor peso en políticas públicas, pero también en favorecer la investigación, lo cual no se va a lograr si primero nos entra por el lado político. Quisiéramos en este sentido preguntarles ¿qué puede aprender esta incipiente sociedad psicodélica que se está formando en nuestro país, con todas las particularidades que representa el hecho de que sea otro país, etcétera? ¿Qué puede aprender del trabajo que han hecho organizaciones como ustedes, que precisamente como comentabas, son investigadores independientes, no están financiados por estas grandes corporaciones, vienen de la sociedad civil, les interesa la integración de las sustancias y todo el fenómeno de transformación de la conciencia que producen estas prácticas? ¿Qué podemos aprender nosotros en México que estamos todavía más rezagados en materia de integración social de estas sustancias con respecto a lo que han logrado ustedes por allá? Bueno, no lo sé, nosotros tampoco estamos exentos de críticas, ¿no? Porque nos financian, tenemos filántropos que son muy poderosos y también se nos acusa de jugar para ellos, ¿no? Pero nunca nadie ha corregido una coma de ninguno de nuestros proyectos de investigación, ¿no? Ni siquiera en cannabis, ¿no? Que es el mercado más apetitoso ahora ya, el de los psicodélicos, pero el del cannabis ha sido el más apetitoso a medida que los gobiernos han ido permitiendo programas de cannabis medicinal, que es lo mismo que creo que va a empezar a ocurrir en breve con psilocibina y tal. Hay como esta obsesión, ¿no? Y siempre nos preguntamos, ¿es que en nuestro país no nos dejan investigar o es que es más difícil investigar o tenemos más dificultades o tal? Eso es porque ponemos el punto de mira en las investigaciones biomédicas, porque seguimos con esta tendencia de decir, bueno, pues vamos a investigar psilocibina para depresión. Pero yo no sé hasta qué punto la psilocibina puede servir para depresión, así tal cual, reproduciendo un modelo biomédico en el que nos da igual qué es lo que le pasa a la persona, ¿no? Entonces yo creo que si hay algo de lo que se puede aprender, si es que nosotros podemos enseñar algo, pero sí, por lo menos después de mi experiencia, nosotros ya no hacemos ningún tipo de investigación clínica, no sé, como la tesis de Denise con ibogaína, que sea muy claro, ¿no? Lo que se quiere tratar es el síndrome de abstinencia que produce la metadona, que es un auténtico veneno y que cuesta horrores a muchas personas poder dejar de tomar metadona. Pero en temas de salud mental, nosotros trabajamos ya y ya hemos dado la vuelta del todo desde una perspectiva puramente comunitaria. Entonces, si hacemos investigación, por eso pues nuestra investigación es relativamente fácil y barata, ¿no? Hacemos investigación observacional en ver qué pasa a las personas cuando participan en ceremonias, tratar de poner en relación estas cosas que pasan con las cosas que hacen algunos grupos indígenas, tratar de establecer epistemologías o de pensar en epistemologías que puedan empezar a establecer diálogos. Esas son las cosas que ahora nos están interesando más que, y este tipo de investigación es el que nos está interesando más que la investigación puramente biomédica. Ok, genial. Bueno, pues ya solamente para entrar en la recta final de esta entrevista, solo me gustaría dejarles el micrófono por cualquier cosa que quieran agregar. No sé, puede ser desde la propia página, no sé, algún estudio que les recomienden a la gente que pueda leer de su autoría. No sé, les dejo el micrófono para cualquier comentario final. Ambos. Bueno, yo de las cosas así que más me gusta que hemos hecho, que además les he liderado Genís, ha sido pues, todo un trabajo así sobre polifarmacología, que se llama, ¿no? Que si lo quiere explicar Genís. Y luego, en lo que a mí respecta, pues es algo que estamos trabajando que se llama, es un movimiento que se llama Global Mental Health, ¿no? Movimiento por la salud mental global, ¿no? En el que se trata de que haya acceso a servicios de salud mental en todos los lugares del planeta, ¿no?
Pero este movimiento, que además pues, lo encabezan las grandes universidades y grandes nombres psiquiátricos y tal, pues muchos lo ven como otra forma más de colonialismo en el que se trata de exportar un modelo de salud mental de Occidente al resto de los países, ¿no? Que es el modelo básicamente biomédico, basado en el tratamiento de los problemas vitales, que al final no es lo que son problemas de salud mental, problemas vitales con psicofármacos, ¿no? Bueno, nosotros una de las líneas de trabajo que tenemos es precisamente lo que llamamos pues, mental health recíproca o inversa. Bueno, todavía estamos acuñando el término porque estamos continuamente trabajando sobre esto y tratando de refinarlo, que es qué puede aportar el conocimiento tradicional y los sistemas de conocimiento tradicionales al movimiento de Global Mental Health, para que en vez de exportar modelos que además aquí no funcionan, a lo mejor se puede pensar en pues, proteger, ¿no? y fomentar esos modelos que ya existen en origen, ¿no? E incluso que se pueda aprender de ellos para incorporar algunas de sus virtudes en los países así, pues, en Occidente. Esto para mí es lo más interesante que estamos trabajando ahora. El tema, sí, el tema polifarmacología también, solo para contextualizar un poco. También, claro, una de las cosas que hacemos, como decía antes, pues es darle la vuelta a muchas cosas. Y entonces nos hemos fijado en un paradigma muy reciente en el ámbito de la farmacología y en el ámbito del desarrollo de fármacos, que es que la aproximación clásica de desarrollo de fármacos, que se basaba en aislar principios activos para hacer componentes muy selectivos sobre un receptor en concreto, sobre un gen en concreto, que se suponía que causaba determinadas enfermedades. Esto se está cayendo por su propio peso y se ha visto que los fármacos, de hecho, más complejos, que tienen capacidad para modular un gran número de receptores o de dianas farmacológicas, son más efectivos, ya que, de hecho, muchas enfermedades, principalmente todas las que afectan al sistema nervioso central, no se puede hablar de enfermedades simples o de enfermedades que estén causadas por una desregulación muy concreta de algún receptor, sino que son auténticos sistemas y como un sistema complejo, pues también intenta sobrevivir, ¿no? Y estos sistemas son muy resistentes a pequeñas alteraciones que puedan hacer fármacos selectivos y para combatir estos sistemas, de hecho, son más efectivos estos productos o estos fármacos que puedan alterar más todo el sistema y de una manera menos selectiva, ¿no? En la investigación con estos productos más complejos, obviamente los productos naturales son los productos por excelencia en este caso, ya que todos son muy complejos, todos tienen una acción muy compleja. El reino vegetal, desde una perspectiva evolucionista, tuvo que prepararse muy bien para posibles ataques de parásitos o de animales y se aseguró que las sustancias químicas que sintetizaban las plantas pudieran afectar a un gran número de receptores para asegurarse de que iba a funcionar su defensa, porque no pueden moverse y entonces su defensa era esa, defensas químicas básicamente. Y aplicadas en los humanos y en nuestra salud, pues esta complejidad de los productos naturales permite atacar estas enfermedades tan complejas. Nada, como un ejemplo pues sería el dolor crónico, el cáncer o no sé, las enfermedades pulmonares también son muy complejas o las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Entonces, todo este paradigma pues conjuga muy bien con el tema psicodélicos, porque muchos de ellos también son de origen natural, también tienen una acción muy compleja, no hay psicodélicos que sean muy selectivos, incluso sustancias aisladas como la psilocibina o como el LSD también afectan a un gran número de receptores. Y entonces, bueno, estamos interesados, ya nos aceptaron un primer manuscrito en el que intentábamos, bueno, en el que conjugamos estos dos paradigmas y estamos trabajando en otros. Y la idea es esa, combinar este discurso tan nuevo, que es la polifarmacología, con el uso de drogas psicoactivas. Y en este caso defenderíamos, o sea, se trata al final de defender, por ejemplo, el uso de todo el hongo entero, en el caso de la psilocibina, usar psilocibes en lugar del componente activo aislado, la psilocibina, porque de hecho también hay reportes, se encontraron hace poco sustancias inhibidoras de la monominoxidasa en el hongo.
Entonces funcionaría de alguna manera como la ayahuasca, ¿no? Esto se ha sugerido, son hipótesis, pero todavía se tienen que demostrar. Pero bueno, los hallazgos que hay hasta el momento sugieren que los componentes que también hay en el hongo o en otros psicodélicos como la ayahuasca y tal, donde también hay miles de compuestos en realidad, pues también tendrían un papel en el efecto terapéutico. No solo serían los componentes principales los que estarían afectando a la enfermedad o los que estarían mostrando un efecto terapéutico, sino que sería una interacción entre todos ellos, ¿no? A veces puede haber sinergia incluso, donde el efecto final es más notable que el efecto que puedas detectar solo administrando los principios activos. Bueno, no sé, es una línea muy fructífera y que daría para hacer muchos estudios y además es como se plantea el uso de todo el producto, pues también es respetuosa con el uso tradicional, ¿no? En lugar de coger los principios activos y darlos como cápsulas y tal. Entonces, no sé, bueno, también estamos trabajando en esto y bueno. Esto es un estigma que hay desde la hegemonía farmacológica, ¿no? Que sigue pensando en esta cosa ilusoria de balas mágicas, ¿no? De fármacos súper específicos que van a tocar solo aquello que quieren tocar sin tocar nada más. Esto es una quimera, pero es un obstáculo gigante porque viene de nuevo también a cómo tratar de poner en duda, ¿no? Toda la base en la que se está sentando el desarrollo farmacéutico, farmacológico y biomédico, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Igual que en su día pues, se tardó 30 años en volver a dignificar los psicodélicos, pues no sé si tardaremos ahora otros 30 años en dignificar de nuevo los productos naturales que fueron relegados pues esto, ¿no? a concepciones de magia, de chamanismo o de superchería, entendiendo chamanismo como si fuera algo peyorativo, además, ¿no? Cosa que no lo es ni mucho menos, pero es la concepción que tienen que se tiene en la biomedicina así más hegemónica y en la farmacología más clásica de la utilización de plantas, ¿no? De productos herbales en medicina. Entonces, bueno, pues no sé, el tiempo de costará volver a dignificar las plantas, pero estoy seguro que será menos. Y es curioso que, caray, que estos paradigmas al final no hacen más que validar conocimientos tan antiguos, que parece que estemos hablando de la vanguardia científica, pero bueno, es que en realidad hay sistemas médicos mucho más antiguos como la Ayurveda, como la medicina tradicional china, ya tenían en cuenta esta sinergia entre productos naturales y sabían que era mucho más beneficioso tomar una combinación de plantas que no tomar una planta súper potente. Entonces, no sé, son ideas que van volviendo, que van validándose con los métodos actuales, pero vaya, es todo el rato nada nuevo bajo el sol, vaya. Claro, y pues bueno, o sea, de nuestra parte felicitarlos por el trabajo que hacen, estudios, por precisamente estudios como lo que nos comparten ahora. Y pues bueno, estaremos muy atentos al momento de su publicación para compartirlo en nuestras redes y que todo nuestro auditorio también conozca el trabajo que están realizando. Em, Sí, sí, ¿alguien iba a comentar algo? sí, quería agregar. No, quizá es mi gato. Ah, ya, vale. Sí, que sí, una disculpa porque entre resolver problemas técnicos me perdí un poco de la plática y no quería llegar con una pregunta que no viniera de haberlos escuchado. Pero con esto último que escuché, creo que me gusta mucho escucharlos y aprecio mucho su tiempo porque creo que México está como en esta potencial todavía de que no ha integrado ningún modelo realmente por la cuestión legal. Entonces, con algunas personas quieren regular, de criminalizar, hay como muchos aspectos. Tenemos mucho el modelo anglosajón muy a la mano por la cercanía, porque suelen llegar de cierta manera, el modelo europeo, pero creo que algo que podemos hacer, solamente para dejarlo aquí con ustedes y en el auditorio, pues como ustedes dicen, ¿no? Algo que ha hecho Mindsurf, estas investigaciones de las cosas que sí se pueden investigar, ¿no? De tomar muestras de la población, de ver cómo han estado cambiando, cómo se sienten, y apreciar mucho que pues tenemos la parte tradicional, indígena, y ese uso que incluso en COVID no paró, ¿no? Y por otro lado podemos tomar todos estos nuevos modelos y eventualmente igual y entra también la industria farmacéutica, pero creo que lo que hace ICERS de esto que hablan de la importancia de la comunidad, pues es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Educación y comunidad
y tal vez apreciar que no ha salido tanto hacia la legalidad todo este tema, porque igual y no es un ambiente en el que ahorita le haría muy bien a los enteógenos salir de donde están, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su tiempo, lo aprecio muchísimo, me hubiera gustado participar más en las preguntas, pero muchas gracias, Ibra, por llevar la entrevista, y gracias a todos, y espero que estén muy bien y que sigamos en contacto, que nos hace bien a nosotros estar en contacto con personas que ya llevan más tiempo llevando este tipo de modelos. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros, Vale, pues y muchas enhorabuena gracias por la página y el proyecto. Claro, compartimos todo aquí abajo en los links. Aquí termina el viaje del día de hoy. Gracias por su compañía y recuerden que si quieren profundizar en estos temas, tenemos el Círculo de Estudios Psiconáuticos, en donde podrán aprender más de la mano de investigadores y activistas. Suscríbanse para recibir el contenido que subimos cada semana. Nos encuentran en Instagram, Spotify, Facebook y YouTube.